La poesía es el territorio de lo intangible, de la imaginación, de las ideas. La poesía es el territorio donde los lectores nos encontramos reflejados en los centenares de prismas y de espejos que nos plantea el poeta. En este territorio, la poesía, se mueve nuestra invitada de esta noche, Claudia Hernández de Valle Arizpe, ganadora en su trayectoria de los premios nacionales de poesía Efraín Huerta y del Premio Iberoamericano de Poesía Jaime Sabines. Platicaremos con Claudia acerca de sus libros México-Pekín, Perros muy azules, pero también platicaremos de gastronomía, de viajes, de la vida, porque la vida es la poesía. Qué bueno que nos acompañen, nos da muchísimo gusto. Carlos, qué bueno que estamos aquí en Palabra Mónica, de Autor. aquí seguimos. Y Claudia, bienvenida. Muchísimas gracias. Es una fortuna contar con el privilegio de tu visita y poder conversar de muchas cosas, pero vamos a empezar por el libro más reciente, México-Pekín, este libro donde recorres la Ciudad de México, la ciudad de Pekín, esta vida viajera tuya, esta vida de extranjería, esta vida de poeta. Tú has dicho que para ti las ciudades son un asunto poético. Sí lo son. Definitivamente yo creo que en la poesía la ciudad es algo recurrente. Si tú haces una antología de la poesía y la ciudad, en el caso de México y yo creo que de cualquier país, pues la vas a armar muy rápido, ¿no? Siempre está la ciudad ahí presente. Yo escribí México-Pekín porque encontré cuando me fui a vivir a Pekín entre el 2005 y el 2006, que me fui a dar clases de literatura hispanoamericana a la Universidad de Pekín y vivía dentro del campus, encontré muchísimos puntos en común, muchísimas cosas que me azoraban, me sorprendían y yo decía, ¿cómo es posible que estas dos ciudades, estando tan lejos, a tantísimos kilómetros, exacto? Y logra sin duda alguna comunicarnos ese azoro y esa sorpresa, porque lo comentábamos antes de empezar a platicar. Hablas de los templos, de la comida, del clima, de las costumbres, estos grandes paralelismos que hay entre la Ciudad de México y Pekín que uno nunca lo pensaría. Sí, es increíble. Yo cuando llegué era mi primera vez en Asia y yo iba segura de enfrentarme con la otredad, ¿no? Todo el tiempo con la otredad. Y sí, no voy a negarlo. Obviamente hay muchísimas cosas que son distintas, comenzando por la lengua. Y la barrera de la lengua sí supone un problema y sí te hace recordar todo el tiempo que estás muy lejos. Y también eso se cuela en el libro. Pero en este libro me centré más en querer como demostrarle al lector mexicano, al lector en lengua española, que no hay que irse con la finta, que estas etiquetas a veces son peligrosas, es decir, el chino es distinto en todo, ¿no? La comida es diferente, la lengua es diferente. Es que nos han enseñado desde chicos que China está en las antípodas de México, ¿no? Pero fíjate que yo creo que Claudia, cuando yo leo tu poema, tu primer poema, el que abre, y yo siento el ruido, y siento que ese ruido que tú pescas, por el que transitaste, es como el ruido de nuestra ciudad. Se parecen mucho, sí. Yo hablo de los periféricos, el periférico es muy similar, la contaminación, insisto en que son ciudades sin mar, en que son ciudades obviamente Exacto. con cielos contaminados. Ahora China, bueno, está viviendo una crisis ya realmente muy, muy seria con la contaminación. Las grandes ciudades, incluida Pekín, también Shanghái. Entonces, esos temas sí están ahí. Qué bueno que me lo dices, que sí hay este ruido, esta cuestión sonora. Y sabes que me gusta mucho lo que haces tú con este largo poema de entrada, que es en forma de acróstico, ¿no? Tomas la México, Pekín, curiosamente la X es lo que distingue sobre todo a México porque obliga las palabras en náhuatl y la K es la que distingue palabras como kiosco, por ejemplo. Claro. ¿No? Y con este juego vas entretejiendo, primero le vas dando un ritmo a cada una y luego las tejes y nos haces con nosotros lo que quieres. ¿Por qué no nos das una probadita Qué de esto bonito. que platicamos? O a lo mejor nos quieres decir algo, porque lo del acróstico es muy interesante, Sí, ¿no? fíjate que me llamó la atención, Mónica, Carlos, me llamó la atención
que ambas palabras tuvieran letras difíciles. Está la K, en el caso de Pekín, y hay una I acentuada. En el caso de México está la X. Dije, supone una dificultad ponerme a escribir con estas letras. Y yo sabía que corría un riesgo encontrar palabras, por ejemplo, xoconostle, ¿no? Pero tú lo señalaste muy bien, que te llevan a la mexicanidad y te llevan a los vocablos en náhuatl y te llevan a México. En un ejercicio, yo lo que intenté fue al final mezclar las letras de ambas ciudades en este intento por demostrar que sí son distintas, que sí están distantes la una de la otra, pero que también hay una suerte de comunión porque son millones los que habitamos estas ciudades, porque hay una gran historia detrás, porque hay lugares mágicos, porque a veces hay que transitar por el infierno, digo yo, para llegar a la belleza, y eso sucede en ambas ciudades. Compartimos muchísimas cosas. Y es muy hermoso lo que hace Claudia con el transitar de tu personaje, de esta mujer extranjera en Pekín, porque pareciera, bueno, no pareciera, estás hablando de la Ciudad de México y de repente con un giro, con una voltereta muy casi imperceptible, estamos en Pekín. Entonces tienes que regresar al inicio y dices, espérame, yo estaba en la Ciudad de México. Eso es lo que es fascinante de tu libro, de esta dualidad que presenta. Sí, hay una extranjera que, bueno, tiene una parte autobiográfica, ¿no? No lo pude evitar, digamos, soy yo, en esa estancia larga de casi un año en China, que fue un regalo extraordinario. Y por otro lado está un migrante, que es Funk, que es este obrero de la provincia de Baoshan, que llega a vivir a la ciudad de Pekín, porque a mí, Mónica, lo que más me impresionaba era ver a los obreros en sus bicicletas de lunes a domingo trabajando sin parar, sin horarios, y que de pronto tenían estos espacios a veces para pasear en los parques, para ir a comprar algo al Tialefu, que así se dice, el Carrefour, allá, iban al supermercado, en fin, tomados de la mano a veces, los hombres. Carlos, muy bonito. ¿no les importa? No. Yo quiero que nos des esta probadita para que quieran todos seguir leyendo México-Pekín. Sí, voy a leer solo dos estrofas. Patos vuelan sobre el lago y encienden el aire como lámpara de querosén que transforma la alcoba en una ínsula casi biombo de sombras, naciendo al centro del mercado en tinieblas. Madruga la ciudad su aire, su agua hedionda, su éter descalzo en las calles con la acidez del xoconostle, picado por insectos que invade el alma de quienes viven a intemperie, congregados por la miseria, como si fuera normal esa oblea de su hambre en nuestra boca. Y si lo pudieran leer y ver, entenderían qué juego estás haciendo con el inicio de cada verso, ¿no? Es un libro que se acerca a la crónica, y sí quiero también destacar esto. A veces al poeta se le cataloga como un ser un poco ajeno a todo y que está ahí en el limbo. Y sí es un libro que se acerca a la crónica social, Mónica, que se acerca a los problemas políticos y sociales también de ambas ciudades. Vamos a seguir hablando de esto, Claudia, en un segundito. Vamos al corte. Cuando uno se encuentra, Claudia, con una obra tan sugerente, tan sugestiva como la tuya, lo único que viene a la mente, o de lo primero que viene a la mente, es cuáles fueron sus fuentes, dónde se nutrió esta mentalidad. Entonces empezamos a investigar, a leer sobre ti, sobre tus primeras lecturas, y nos sorprende que no esté en tus primeras lecturas la de este ancestro heráldico que llevas en tu nombre, don Artemio de Valle Arizpe, que es tu apellido materno. ¿Por qué no leías al tío? No lo leía porque a mí me parecía que era muy barroco. Me parecía como autor colonialista que fue cuando yo era joven, que pues no, que no era lo que yo tenía que leer en ese momento, ¿no? Cuando yo era joven. Yo leía lo que leían todos los jóvenes, ¿no? Yo estaba leyendo a Cortázar, yo estaba leyendo a García Márquez, el boom de la literatura, Vargas Llosa, en fin. Después
ya me acerqué a él y es muy curioso, Carlos, me acerqué a él por un tema que a mí me apasiona y que a él también le apasionó, que fue el de la gastronomía, el de la comida. sí. Más que gastronomía, en el caso de Artemio de Valle Arizpe, yo hablaría de la inclusión en sus textos de los dulces mexicanos o de la descripción de la famosísima torta de Armando aquí en el centro. Sí. Hubo una curiosidad por los alimentos y por la descripción muy graciosa. Y eso sí, yo lo heredé, digamos, ese gusto. Y ya fue, digamos, en la adultez que me acerqué a él, Por ¿no? supuesto. Y yo veo ahí también tu herencia de cronista. Nos estabas hablando precisamente de cómo la crónica es parte de lo que quisiste hacer en México, Pekín, cómo también en tu libro, Porque siempre importa, estás haciendo crónica gastronómica desde los autores y su relación con la comida, la literatura, el cine, pero también tu mirada viajera asombrándose en Chile con el caldo criaturero, en Pekín con la ausencia del jitomate, el deseo de un día comerse un jitomate. Del ¿verdad? aguacate, Mónica. Sí. ¿Y dónde está Claudia que también se inclina por no nada más el gusto, el paladeo y el asombro de la diversidad de alimentos, sino por registrarlas? Y no nada más por eso, yo sé que eres una gran cocinera. Me encanta cocinar, es verdad. Mira, es un tema importantísimo. Cuando yo empecé a escribir sobre literatura y comida, era yo muy joven y me abrió ese espacio Huberto Batis en el suplemento del periódico 1+1, en el legendario Sábado. En el legendario Y Sábado. Huberto Batis entendió la importancia de lo que yo quería hacer y me dijo, hazlo, que no te importe que te critiquen, porque me decían muchos amigos poetas, es un tema menor. No escriba sobre eso. ¿Por qué? Porque hace 20, 25 años realmente no había este auge, al menos en el caso de México, del tema de la comida como algo importante. En otros países siempre ha sido importante. Por ejemplo, en España siempre se han publicado libros. Sí. Tú buscas el libro de la comida en el Lazarillo de Tormes y existe. El hambre en el Lazarillo de Tormes y existe. Tú buscas la comida en el Quijote y existe. Sí. Hay una reverencia por el tema de la comida, entendiendo que es un tema enorme que se vincula, que se relaciona con absolutamente todo, porque se relaciona con la literatura, con las artes plásticas, con la sociología, con la antropología, con todo, con la economía de los pueblos. El centro del universo de una casa es la cocina. Una Y cultura. de los países enteros, ¿no? A mí me impresiona estar aquí en San Ildefonso y tengo que pensar en Octavio Paz, en ese Octavio Paz que entró en 1930 a estudiar aquí, que esta era la Escuela Nacional Preparatoria, la más prestigiosa, la más importante, y pienso en el Nocturno de San Ildefonso, pero pienso también en textos que están, por ejemplo, en el Logro Filantrópico hay un texto que se llama La Mesa y el Lecho, que acabo de releer, donde habla exclusivamente de la comida Octavio Paz. Octavio Paz fue un poeta y un ensayista que siempre atendió el tema de la comida. Y ni qué decir de Alfonso Reyes, Alfonso que tú mismo Reyes lo citas en Y se en tu autodeclaraba libro. un glotón tremendo y un Claro. carnívoro norteño, ¿no? Y sabes que me gusta mucho que dices en tu libro, dices que no has visto, tú que eres una viajera y que nos tienes que contar por dónde te has movido en el mundo. Yo sé, República Dominicana, Bélgica, son lugares donde has vivido. Tú dices que significa pertenecer y que los países que más te han asombrado son Turquía, México y China porque son los más golosos. Sí, cuando yo vivía en China me impresionaba y también en Estambul caminar por las calles y yo decía, yo estoy en el DF, esto solo lo he vivido en el DF, esta capacidad que tenemos increíble de vender todo, de reciclar todo, de comernos todo, es la cultura del aprovechamiento fantástica que tenemos en este país y que también compartimos con los chinos y con otros pueblos. Es la glotonería llevada a su máxima expresión, el festejo, pero también los rituales, el dolor, la tristeza, el duelo, todo está vinculado con la comida. Entonces, un tema muy importante es reconocer que la literatura mexicana, y en especial también la poesía, está vinculada con el tema también de la comida y que durante muchos años lo negamos. Por alguna razón nos parecía banal. ¿Te acuerdas el cuento de Rosario Castellanos, Lección de Cocina? Sí. Digo, tenemos un montón. En el cuento también, la presencia Desde es luego. impresionante. La explicación que hace Carlos Fuentes sobre el barroquismo mexicano a partir de una torta, Sí. precisamente también. Oye, y Sor Juana, hablando de
las filosofías de cocina, ¿verdad? Exactamente. Entonces, a mí lo que me extraña y el tema del que quiero escribir próximamente es ese, porque durante años nos negamos a escribir sobre esa relación importantísima entre gastronomía y literatura en México por considerar que era un tema un poco menor, salvo algunos autores que sí siempre lo atendieron, empezando por Alfonso Reyes y siguiendo por Octavio Paz. Claro. Por fortuna nos estás demostrando que no hay tema menor siempre y cuando sea un tema humano. Vamos a continuar aquí con Claudia Hernández de Valle Arizpe. Claudia, tu libro Perros muy azules, de título muy sugerente, por cierto, ganó el premio iberoamericano Jaime Sabines para obra publicada en el 2010. Y tú misma has dicho que es un libro donde a través de personajes, de esta manera de entretejerlos, hay una especie de acercamiento a la novela y es un libro que te ha dado más lectores. Bueno, yo espero que sí. Creo que me ha dado algunos lectores jóvenes, que eso me interesa mucho. Es muy bonito que te lean los jóvenes. Me interesó incluir personajes que se pudieran seguir. Entonces, hay una mujer con Alzheimer, que es otro tema que me interesa mucho, que estoy trabajando ahora en mi nuevo libro, que se llama Demencia. Hay otra personaje que también es una extranjera, que también me interesa. Y un solitario que de alguna manera sintetiza esta vida nuestra en las grandes ciudades, que está mirando lo que hace el vecino, está mirando lo que hacen los otros, no se resigna a aceptar que ha perdido a la mujer que vivía con él, y de alguna manera resume la soledad y la tecnología, esta devoción absoluta que le tenemos a la tecnología. Exacto, y a la pantalla de televisión. Exactamente. ¿No? Pero tú, hace rato comentábamos que la pantalla, el vehículo, internet, las redes sociales, ¿están ayudando a que se lea más poesía? Yo creo que sí, yo creo que muchos jóvenes están utilizando las redes sociales y me parece más que válido para difundir su trabajo, para hacer una especie de autopromoción muy válida. Ya no tienes que ir con un editor, esperar los 8 meses, 10 meses de rigor para que te digan, fíjese que no nos interesa. Exactamente. Creo que están saliendo un poco de eso. A ver, es que aquí se plantea un asunto muy interesante, que es la interacción de diferentes disciplinas. Tú misma has declarado que Perros muy azules es casi una novela, que me encantaría que nos explicaras esto, y también has dicho que es una novela en donde no te andas con las ramas, una obra, perdón, en la que no te andas por las ramas del lenguaje. Y además, también has declarado que está inspirada en la película, bueno, ha sido una fuente de inspiración la gran película Nostalgia de Tarkovsky. Hablamos de redes sociales, hablamos de cine, hablamos de una cuasi novela. ¿De qué estamos hablando, Claudia? Bueno, yo creo que justamente ahora ya hablar de géneros muy divididos ya no viene al caso. Y yo trabajo mucho con los poetas jóvenes. Y me encanta ver que son muy libres, que realmente están trabajando con medios alternativos, están con todo tipo de propuestas. Hay riesgos, pero siempre se han corrido riesgos también en poesía. Finalmente, tampoco nada es nuevo. Ahora hay más instrumentos, ¿no? También más tecnología, ofrece más opciones, pero siempre se ha experimentado. Yo digo que la poesía siempre ha sido experimental, siempre lo ha sido. El poeta siempre está innovando y siempre va contracorriente, no solo en lo formal, también en lo temático, siempre está en desacuerdo con lo que está ocurriendo alrededor. El poeta nunca está cómodo. Yo creo que parte de la naturaleza real de un poeta verdadero es no apoltronarse y no sentirse a gusto, sino estar señalando siempre las cosas que lo inquietan, que lo perturban, todo aquello que tiene que decir, esto no está bien. León Felipe decía que eran los grandes profetas del mundo, los poetas, ¿no? Sí, yo creo que esa es en parte la función del poeta. Y entonces esta experimentación y este deseo de ser leído y este deseo de experimentar con todo lo que está ofreciendo ahora el mundo, me parece más que válido. Yo creo que uno va envejeciendo, pero no debe envejecer ante estas posturas y ante lo nuevo que se está creando. Hay mucho talento joven en México, hay muchos poetas buenos y están haciendo cosas increíble. Qué maravilla, y qué maravilla que nos lo compartas, que nos lo contagies.
Yo veo que hay algo en el centro de todo lo que tú has estado haciendo, por lo menos los 3 libros que hemos tocado hoy, donde el viaje, la extranjería son permanentes, que es pertenecer. Pienso que en Perros Azules igual los personajes andan desubicados, andan desorientados. Sí. Creo que el Alzheimer, ¿a qué memoria pertenecemos? ¿A la nuestra, a la de los otros? ¿Ese es el tema, Claudia? ¿Pertenecer? Sí. Yo creo que yo comulgo con esta idea que tienen algunos escritores, algunos poetas, algunos artistas, de que un poeta finalmente escribe un solo poema a lo largo de su vida, un largo poema que a veces divide en libros y estructura en libros, porque así necesita hacerlo. Yo creo que yo siempre he escrito un solo poema, un largo poema, que es el caso de muchos poetas. Es el caso, pienso ahora, de Gloria Gervitz, por ejemplo, esta gran poeta mexicana, con su libro Migraciones, ¿no? Que finalmente Migraciones sigue y crece, es extraordinario y es un solo gran texto. Y yo creo que en mi caso, a mí lo que me obsesiona es irme para volver, el irme para regresar distinta, el salir y entrar de los lugares para verme a mí misma, ¿no? Y la otra reflexión permanente es mirar siempre a los otros, verme con respecto a los demás. ¿Qué están haciendo los otros? Todos los demás que me rodean y también a quienes no conozco. Y aquí entra el cine, aquí entran muchísimas otras formas, otras artes. Soy una apasionada también de la pintura. Siempre estoy yendo a museos, siempre estoy yendo a exposiciones. Cuando uno dice, ¿de qué me nutro para escribir? Bueno, de todo, de estar viva primero, de enojarme también con lo que me incomoda, con la injusticia, con la orfandad del ser humano ante muchísimas cosas, con la violencia que hay en este mundo ahora. Son tantos los temas y son inagotables, Mónica. Pero yo sí creo que el tema central para mí es el de la identidad, como lo ha sido para muchos poetas, el de la búsqueda permanente en dónde estoy parado, ¿no? Sí. Me fui, regresé, ¿quién soy en este momento? Es que hasta el propio tema de la gastronomía es un sentarse a la mesa, es a qué familia pertenezco, ¿no? A qué ciudad, a qué país, a qué parte del mundo. Exacto, y el enfrentarte a otras culturas, el viaje, como tú dices, también supone esto, el no quedarte en la zona de confort, si tienes la posibilidad. Claro. ¿No? ¿Hay otro viaje en puerta? ¿Te vas a quedar un rato a vivir en la Ciudad de México? Sí, estoy enamorada de la Ciudad de México con todos sus problemas. Me parece que ofrece muchísimo. Esta ciudad es inagotable, inagotable. Pues mira, qué marco maravilloso que aquí, San Ildefonso. Sí. Qué placer haberte escuchado. Queremos que lean a Claudia Hernández de Valle Arizpe, México, Pekín. Sin duda van a sentir que nuestra ciudad, esta Ciudad de México, que nuestro país, que los problemas del mundo, que lo distante y distinto se vuelve cercano y delicioso, y que nos vas a seguir abriendo el apetito con tus crónicas de comida. Y ya esperamos lo de Kooning, ¿verdad, Carlos? Indudablemente, y sobre todo que mantienes viva este verso de Becker: mientras haya misterio para el hombre, habrá poesía. Así. Muchísimas gracias, Claudia. Gracias a ustedes, Claudia. Gracias, encantada, Claudia. Feliz de haber estado aquí. Gracias. Esperemos que ustedes hayan disfrutado tanto como nosotros conversar con Claudia Hernández de Valle Arizpe. Pitayas en el Palacio de Verano. Dispuesta, entre otras frutas, partida en dos, se exhibe. No la observa por extraña, sino por las voces infantiles que evoca. Es bella e insípida, le replicaban los de casa cuando pedía una en el mercado. Es pura agua, no insistas. ¿De dónde es? De México, de Guatemala. Los demás comensales suspiran. ¡Qué belleza!, exclaman. Jamás había visto colores y pulpa semejantes. ¿A qué sabe? Con sus dedos largos, temblorosos, el profesor alemán toma con cautela una de las mitades, la gira. El rosa encendido de su piel lo exalta. Solo en Asia, con parsimonia, el anfitrión pequinés relata la historia de la fruta del dragón, que por supuesto es china, declara.